Estamos en vivo y de sorpresa. Y acá estamos también en vivo. Estamos haciendo la gran unión, cual Avengers, cual Metamundo y Metauniverso. Estamos mezclando dos grandes canales. De este lado de la pantalla, KO. Y del otro lado está... Pues tenemos a juanleon.live. De sorpresa, no avisé, no anuncié, no hice nada. Para variar estamos improvisando. En teoría era para hacer solo en Facebook. Pero el OBS, nuestro gran amigo y odiado amigo, no me deja nunca hacer las cosas que quiero, como las quiero hacer. Pero bueno, aquí estamos. De este lado, una lucha más, la transmisión que se hace de lunes a viernes a las 5 de la tarde en el estudio Cara Oculta, un estudio que está en Guadalajara, Jalisco, México, con el episodio 674, que se llama Emprender y Crecer, historias de éxito independientes. Y del otro lado, no sé cómo le has puesto a tu canal, a tu stream. Pues no le puse nada porque le di clic a streaming y así estamos. No, le puse simplemente Juan León, Cross, una lucha más. Y creo que fue eso, pero después lo arreglaré dentro de las opciones de YouTube. Cool. Pero a ver, entonces... Arranquemos con todo. Sí, emprendedurismo. Hay muchas cosas. Bueno, yo, comenzando, he emprendido en muchas áreas. Uh-huh. Y por primera vez creo que me siento como un poco más sólido lo que es el emprender en el área de videojuegos. Después de mucho tiempo y muchos intentos fallidos. Y intentaba, huía de lo que era mi destino real y terminaba haciendo otras cosas. Pero bueno, eso fue un extremadamente resumido paso por mi vida. Entraremos ahora en más detalles, pero rápidamente, Manuel, ¿cómo fue tu llegada al emprender como tal? ¿Qué fue esa chispa desde un inicio, desde que eras niño? No te gustaban que te mandaran, no le hacías caso a tu papá, eras rebelde. A ver, ¿cómo fue que supiste? No, yo quiero ser dueño de mi destino. Define rápidamente, porque esta historia me puedo tardar 3 horas contándola. Bueno, a ver, unos 15 minutos para después entrar yo con detalles y así vamos. Córtame las veces que quieras. Yo actualmente tengo 32, casi 33 años, nací en el 87. En cortas, yo desde niño hablamos de 5 o 6 años, yo quería ser inventor. Entraba a los cursos de verano, como se llama en México, durante las vacaciones de la escuela primaria. Entrabas a distintos talleres y en uno de ellos pues yo quería crear máquinas, crear juegos, crear cosas, ¿no? Entonces desde muy pequeño traía ese espíritu. Yo me acuerdo que estaba en la primaria y soñaba, algún día voy a tener un montón de personas y vamos a estar creando páginas web y bla, 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 o sea, juegos y cosas, etcétera. Los juegos me gustan desde muy pequeño y yo tengo una historia de que mis padres no me permitían tener videojuegos. En México, en el norte de México era el Nintendo, entonces no me permitían tener Super Nintendo, Nintendo 64, eventualmente el GameCube, porque para mis padres era del diablo, por decir una expresión mexicana, era prohibido. Entonces, pero literalmente, o sea, obviamente no, bueno, no sé si obviamente no, pero simplemente les parecía que era algo no productivo, era algo así como... Sí. O sea, yo tenía un tío, por ejemplo, que no dejaba que mis primas vieran novelas porque era demasiada perversidad y pornografía para las niñas. Sí, había un poco de componente su punto de vista válido, pero... Si había un poquito de componente religioso, era la época 98, 99, que Pokémon era del diablo, pero eso sí era real. O sea, en México había la tendencia que si veías Pikachu o Pokémon, el diablo se iba a meter en tu espíritu. O sea, sí había esas ideas en el ambiente mexicano. Sí. Pero no tan... Sí, recuerdo. En Venezuela llegaron, pero no llegó tan fuerte. No tan extremo. Sobre todo aquellos problemas cuando daban epilepsia. Que daba epilepsia. Por un episodio específico que había un cambio de contrastes muy fuerte entre los colores y quien era sensible a la epilepsia, no sé, hubo centenares de niños japoneses con epilepsia, pues. Y de allí creo que comenzó a partir. De allí partió ese rumor de que causaba epilepsia, que era del diablo, y que pica significa no sé qué, y chu es diablo en no sé cuál idioma. Para hacerlo resumido, desde muy pequeño, desde niño, yo sabía que quería ser inventor,
que quería ser empresario. Esa historia creo que la he platicado en distintas transmisiones. En mayo del 95, yo nací en mayo, entonces mayo es un mes importante para mí en ese sentido. Mayo del 95, una revista que mi abuelo compraba, que se llamaba Selecciones del Reader Digest. Era una revista muy popular en México. En ese entonces no había demasiadas opciones de comunicación. Venían 2 historias. Una de Miyamoto, cómo llegó a ser Mario Bros. 3 y Super Mario World. Entonces venía su proceso creativo y venía la historia de Michael Dell. Para el 95 Michael Dell ya era millonario. Y así el titular era De adolescente a millonario. Como un chico que armaba computadoras llegó a tener una de las grandes empresas en aquel momento, ¿no? Entonces, en el 95 mi vida se inspira mucho en ese sentido, ¿no? O sea, yo puedo ser un adolescente en ese entonces que tengo una empresa de tecnología. Me gustaban mucho las computadoras desde muchos años. Me enseñaron en la escuela primaria a programar a los 6 años y nunca lo dejé de hacer. Y también podía dedicarme a la parte de los videojuegos, que era esa parte escondida, oculta, tabú, que pues, no podía en mi familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero fíjate, ok, tus papás por un lado, vamos a entrar como por algo psicológico, filosófico, no sé, como religioso, no sé. Pero, a ver, a pesar de que tus papás no te apoyaban en el sentido de comprar videojuegos para ti, comprarte una consola y tal, ¿de dónde, o sea, cómo llegaste a estudiar programación? ¿Porque ellos se incentivaron? ¿O por esta revista? O sea, ¿fue iniciativa tuya, insististe hasta que...? Fíjate que qué buena pregunta, ¿eh? Mira, yo creo que tuve la buena suerte que en la primaria donde estaba daban clases de computación. Y en ese entonces había un lenguaje que se llamaba Logo, que era para niños, principalmente para niños. No era programar propiamente, sino era mover una tortuga a lo largo de un lienzo de trabajo, ¿no? A 3 cuadras de mi casa, en una plaza comercial, había una escuela de computación, bueno, una tienda de computación que en las tardes era escuela. Y ese sí nació por mi cuenta, ¿no? Oye, padres, quiero aprender a programar y métanme a cursos. Y toda mi primaria estuve tomando cursos aparte. En ese entonces era complicado, cursos en YouTube, por decir algo, no existía eso. No existía prácticamente. A mis familiares en Estados Unidos les pedía, oye, cómprame el libro en español, porque todavía no dominaba el inglés, cómprame libros de programación. Y me traían cosas a veces que ni servían para mucho, pero los primeros libros fueron Visual Basic 4, luego Visual Basic 5, Visual Basic 6, que era lo más accesible en ese entonces, etc. Entonces fue una combinación de que en primero de primaria me meten la chispa por la programación, y que anteriormente yo tenía la chispa por la computación, o sea, usar una computadora y eventualmente programar una computadora. La desventaja en ese sentido es que nunca exploré mi sentido artístico o de diseño, y solo fue la parte de ingeniería. Voy a brincar muchos años, llego a elegir mi carrera universitaria. Bueno, me voy a la preparatoria. En la preparatoria nos daban cursos de sensibilidad empresarial, por llamarlo de alguna manera. Nos metían simuladores. Yo tenía un primo que era economista, entonces me daba juegos que simulaban ser empresario, donde tenías que crear cadenas de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre hubo en mí ese espíritu como de crear empresas, aún sin saber de qué se trataban. En la preparatoria, con amigos de la comunidad religiosa a la que pertenecía en ese entonces, pues abrimos nuestro primer negocio. En México, hablamos del 99 más o menos. Se pusieron de moda las playeras o camisetas con motivos curiosos, con motivos chistosos, y creamos nuestros propios diseños. O sea, todo fue poco a poco conectándose en ese sentido. Estoy en el norte de México, que no había nada relacionado con videojuegos. Algo muy interesante, no platiqué esa historia. En México, y creo que en Sudamérica y Centroamérica, era muy conocida una revista llamada Club Nintendo. No sé si te tocó de niño leerla. Sí, de hecho, lo tuve desde la primera hasta el 2011, que tuve que salir. La compraba todos los meses. Eran la 3 cajas. Legendaria. No, yo empecé por ahí del 95, probablemente. Ya habían varios años, ya había empezado esto. Bueno, no me acuerdo cómo era el nombre de esta persona. Oye, qué buenas anécdotas. Este programa ya se puso muy sentimental. En una de estas revistas, al inicio había cartas de los fans, y había una persona que en ese entonces estaba en la universidad, quiero creer, yo estaba en la secundaria, y dijo, oigan, ¿qué tal si nos juntamos en un foro de internet para aprender a programar videojuegos? Y pues ahí puede pasar algo interesante.
no me acuerdo, era algo así como 99, por decir un año. Y yo empiezo a entrar y se hace esa comunidad como hoy, el Discord de tu juego indie o como el de Unity, etcétera. Eran foros donde la gente discutía lo que quería hacer. Y nos poníamos como retos del día, de la semana. Hoy vamos a hacer un clon de Tetris, un clon de Pac-Man o de Pong, por decir algo. Y yo no sabía C++. De hecho, todavía hoy es un lenguaje que no me ha gustado mucho, pero bueno, aprendí lo poquito de C++ en ese grupo y nos enseñábamos mutuamente a programar videojuegos. Fue mi primera aproximación hobbyista, sin ningún interés comercial, porque no había estudios de videojuegos. Es hasta que termino mi carrera profesional que me pongo a buscar trabajo. Manuel, disculpa, no sé si por allá también te han dicho, pero me dice Emanuel de Meyer. Hola, Manuel. ¿Qué tal, Emanuel? Un saludo. Que te escuchas bajo. ¿Perdón? Entonces, que te escuchas un tanto bajito. Lo que voy a hacer es que voy a bajarle la música entonces. Ok, me parece que es de tu lado, porque aquí tengo buen audio. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, de hecho yo te escucho bastante bien también, pero puede ser entonces que es mi música la que debe estar por encima de tu voz y por eso no te escuchas bien. Bueno, este grupo mientras... me espero, porque si estás ajustando lo mismo. No, habla inclusive para poder hacer la prueba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, yo te escucho bien. Muy bien. Manuel, dinos aquí, danos feedback para ver qué tal. Muy bien. Pero bueno, sigamos. Es súper rápido, porque te digo, esta historia dura 2 horas. Ya la he contado en conferencias, pero bueno, voy a ir más rápido. Manuel dice que el volumen en general le parece bajo. Yo creo. ¿Será que tiene que subirle? Voy a subir mi voz mucho más. Pero bueno, creo que es de tu lado, ahí sí no sé. Bueno, continuamos. Tú ahí, mientras el ingeniero de audio, Juan León, va a estar configurando los niveles. El caso es de que este grupo hobbyista se llamaba Lunaware, o sea, hacemos una votación, ¿cómo nos queremos llamar? Lunaware, y empiezo yo a hacer 2 grandes disciplinas que me siguen gustando mucho de forma amateur. Uno era adaptar juegos del inglés al español, porque como no había herramientas oficiales de doblaje, prácticamente teníamos que hackear los binarios, los hexadecimales de los juegos para hacer una adaptación al español lo más rústica posible. Me tocó traducir al español juegos como Civilization, Warcraft 1, Warcraft 2, entre otros muchos, ¿no? Eso lo hice totalmente de hobbyista en mi secundaria. Siempre estuvo ese espíritu de ingeniería relacionado con juegos. Y también creación de juegos de una forma muy, muy amateur. Conforme va pasando el tiempo en la universidad, creamos uno de los primeros grupos de desarrollo de juegos, como hoy el SOTBI en la UNAM, por ejemplo, y nos ponemos a programar cosas en nuestro tiempo libre. En ese entonces me junto con un amigo y abrimos como negocio una estación de radio y podcast. Hablamos del 2008 probablemente. Abrimos una estación de radio y podcast, lo cual me acercó más en los medios, la comunicación, las ventas y otras disciplinas. ¿El 2008? Del 2008. Yo puedo decir que mi camino emprendedor nace formalmente en el 2008. Si bien tuve empresas desde los 90, pues eran empresas de un chico de preparatoria. Tengo también otra anécdota. Claro. Me voy a brincar unos años, pero a los 24 años, era aproximadamente 2010, una cosa así. Más o menos 2010, 2009. Fracaso en grande con un emprendimiento. Y ahí la famosa anécdota que he contado en el podcast y así, del tío rico. Ese es el padre rico, el padre pobre. Mi analogía es el tío empresario y el tío godín, o el tío, como decimos en México, el tío empleado. Y fue cuando formaron... ¿Qué vas a decir que Godínez? Ajá, Godín. En México Godín es el oficinista, el que trabaja, tiene que checar tarjeta, lleva su comida en un contenedor de plástico y lo calienta en el horno de microondas. Ese es el Godín en México. Entonces es una broma realmente, porque uno de los tíos era director de recursos humanos en una importante empresa y el otro es un empresario con más de 10 años de trayectoria, 20 años probablemente, y es donde yo me marco mis 24 años de edad como, ¿qué quiero ser? O sea, quiero ser empleado, empresario, etc.
Pero antes de esos 24 años, donde realmente yo empiezo a emprender en serio, me había tocado tener negocios de playeras, reparación de computadoras, una combinación entre freelance, pequeños emprendimientos, desarrollo tecnológico. Me toca entrar en N cantidad de incubadoras de empresas, principalmente relacionadas con mi universidad. Yo entro a estudiar en esa universidad porque la promesa era que te iban a enseñar a emprender, que hoy mi opinión es distinta. Una universidad es muy difícil que te enseñe a emprender. Pero bueno, en ese camino de muchos años, realmente empiezo a hacer las cosas en serio a mis 24 años en el 2009, y de ahí la historia realmente interesante, donde en el 2008 creo Plan de México, una empresa que desarrolla software. Tengo ciertos fracasos, la quiebro completamente, no le puedo pagar a mi equipo de trabajo, los proveedores no me pagan, y maduro o crezco profesionalmente, y es pues ya 10 años después, hoy pues estoy en otra situación distinta. Pero bueno, ese es el resumen ejecutivo de 15 minutos. ¿Cuál es tu historia? Ok, todo el mundo quiere saber. Ya, antes de comenzar mi historia, échale. ¿Cómo lidiaste con el hecho de que quebrase y tuviste que cerrar tu empresa? Fue muy, muy, muy duro, porque si bien tenía ya algunos años jugando a ser emprendedor, yo tenía un concepto que era empresa educativa, o sea, empresas que la haces mientras estás en la universidad y la haces con fines de quebrarla y de jugar y experimentar. Que hoy es más como una startup, por ejemplo, es el concepto como de algo que empieza muy chiquito y tiene que crecer, etcétera. Pues fue duro, porque un proveedor me engañó, se aprovechó de mi ignorancia y de mi juventud. Yo trabajé mucho para él, de una forma, o sea, me convenció de trabajar para él sin pago por cierto tiempo, y cuando llegó la hora de exigir el pago, desapareció. Entonces, son cosas normales cuando lo haces por primera vez. Es lo típico. O sea, cuando muchos amigos se acercan conmigo y me dicen, no, y voy a hacer esto, le digo, yo ya lo hice y me fue muy mal. Yo te recomiendo que sea el primer error que no hagas. O sea, siempre por adelantado, siempre con contratos. Pero fíjate, no necesariamente a ellos les tienes que ir mal, pero las estadísticas confirman que no solo a ti, a mí, a muchos, que te va a ir mal. Error de novato, si tú quieres ponerlo así. Y sí, pues fue mucho trabajo, fue gente muy enojada conmigo, una desilusión personal, porque digo, somos humanos y el emprendedor a veces tiene que dar esa apariencia de que es todopoderoso y no pasan las emociones por él. Yo emocionalmente me sentía muy triste porque no tenía pues, éxitos en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Por enfocarme tanto en el negocio había descuidado a mis amigos. No me estaba yendo bien con mis parejas, con mis novias, con las mujeres que yo quería en mi vida. Sí. Entonces fue para mí un momento muy duro haber ido a... Ya, las mujeres. Una tras otra. Las mujeres. Ok. No es cierto. El harén de Manuel. Ajá, exactamente. No, o sea, intentaba con una chica y no me iba bien, y luego con la siguiente más. O sea, me faltaba mucha madurez emocional y en muchos sentidos de mi vida. Sobre todo, uno de los grandes problemas es que estudié en una universidad privada de México. Privada se le llama la que es de paga, digámoslo así, no es la gubernamental. Y pues desafortunadamente me metí en muchas ideas de que yo era muy bueno en mi aspecto técnico, era un muy buen empleado, por decirlo de alguna forma, pero como emprendedor no sabía nada. Y cometí muchas equivocaciones. Entonces emocionalmente me sentía muy mal porque creía que podía hacer muchas cosas y al momento de la ejecución realmente me fue muy, muy, muy mal y tuve que superarme a mí mismo en ese sentido. Y mi ego estaba muy alto y tuve que trabajarlo, ¿no? Entonces, a raíz de haber ido con estos dos tíos, el tío empleado y el tío empresario, obviamente, bueno, ellos de 40 y tantos años, casi 50, y con muchos años de experiencia más que yo, me dio una muy buena recomendación que la extrapolo a la industria de los juegos, que es, primero métete a trabajar en la industria, y esto te va a permitir entender muchas cosas. Porque me decían, tú sí, tienes 20 años programando si tú quieres, pero nunca lo has hecho de una forma profesional, bajo ciertas reglas, bajo ciertos estándares, trabajando en equipo. Siempre lo hiciste en tu casa solo, programando como Dios te dio a entender, o como los libros, o como la teoría. Y está bien ese aspecto, pero no lo has hecho de una forma competitiva en una industria. Entonces, luego lo voy a hilar con la industria de los videojuegos, pero en la industria del software, que es en la que estuve muchos años, me faltaba experiencia. Adelantando un poco la película, entro a trabajar en un gran corporativo, aprendo muchísimo, invierten en educación, viajo por el mundo, crezco, genero relaciones, amigos, etc. Y sobre todo genero capital que me permitió prepararme para mi siguiente emprendimiento. Eso fue clave. O sea, si bien
hay gente que dice que una persona tiene que aprender a crear un emprendimiento sin dinero y hay otras que dicen que tienes que tener un capital inicial para poder empujar la idea. Las dos son respetables, las dos son válidas, pero yo me voy a una idea más. Una es comprar tu tranquilidad y tu seguridad. Cuando tú estás con hambre, y más si tienes pareja, si tienes hijos, dependientes económicos, cuando tu círculo cercano, incluyéndote a ti mismo, tienes hambre, no tienes la capacidad de ser creativo, en mi opinión. Entonces, tener cierto capital inicial me permitió que el siguiente emprendimiento fuera más tranquilo. Obviamente siempre hay inversiones y siempre pierdes dinero y siempre hay deudas, pero fue muy diferente haber empezado sin nada. Hay gente que dice que sin nada, no estoy tan seguro. Debes tener tus gastos fijos de vida cubiertos. Y hay una iniciativa que me gusta mucho que es, debes lograr por lo menos de 3 a 6 meses de sueldo o de lo que sea, de gastos fijos cubiertos. Fue lo que me falló cuando quebré por primera vez en serio. No tenía el flujo mensual y cuando tuve que pagarle a la gente, como el proveedor no me pagó a mí, yo no le pagué al equipo, el equipo ya no seguía trabajando y se hizo una bola de nieve destructiva. Entonces ya aprendí que debes tener por lo menos 3 meses de operación. Más aparte, tus gastos personales totalmente cubiertos. Y eso fue muy ayudado por haber trabajado en este corporativo. Fue como la gran lección de eso. Emocionalmente ya soy mucho más resistente. O sea, si vuelvo a quebrar, ya lo pasé. Si tengo que despedir a una persona, ya lo hice. Sí, los retos siempre son como nuevos, mejores, diferentes. Ahora, por ejemplo, mi gran reto, lo platicaremos en un rato más si quieres, pues es trabajar con un alto estándar de calidad con clientes internacionales, porque con clientes mexicanos ya nos aburrimos, ya sabemos exactamente cómo es esto. Ahora es para europeos, imagínate. Pero bueno, contestando específicamente tu pregunta, no sé si tu público tenga otras, fue muy duro. Pero si no lo hubiera pasado, si no me hubiera ido a la Ciudad de México a quebrarme allá, a romper los lazos familiares, a romperme a mí mismo, a ser rechazado, hoy no estaría aquí platicando esta historia. Sí, bueno, a ver. Quienes estén del lado de allá, viéndonos a través de Una Noche Más, si tienen preguntas, pueden hacerlas, que iremos respondiéndolas en el camino. De igual manera, quienes nos están viendo por YouTube a través de juanleon.live, hagan las preguntas y las vamos respondiendo. Cuento rápidamente mi historia, ¿ok? Desde muy pequeño siempre quise hacer dinero a través de mis creaciones. Era algo muy loco, porque yo dibujaba las carátulas de los videojuegos. En aquella época no había ni revistas. O sea, uno iba a la tienda donde uno alquilaba los videojuegos, yo alquilaba el juego, y yo dibujaba la portada de esos juegos y vendía esos dibujos. ¡Wow! Y con eso me compraba no sé, algún chocolate o algo, cosa tonta en la escuela. Pero fíjate que ya... Dime. Si me permites decirte algo rápido, porque me vino a la mente muchos recuerdos. Varios amigos sacaban fotocopias de revistas extranjeras y te vendían la fotocopia a $1, por decir algo así, de Dragon Ball, de las series de moda, y era un gran negocio ese tipo de cosas. Eso no lo había escuchado. Bueno, lo hacían con las partes, por ejemplo, donde ibas a estos lugares a jugar videojuegos, tipo los arcades o cosas de ese tipo. El dueño o algunas personas le sacaban fotocopia a las revistas que venían con todos los trucos, los poderes, sea el caso de Mortal Kombat o el que sea, y lo vendían esas fotocopias. Pero bueno, volviendo desde muy pequeño, esa fue como que la chispa. Siempre fui rebelde, más que rebelde, ser libre. Yo puedo respetar órdenes, yo puedo entender alguna dirección, siempre y cuando se me explique el porqué. Eso de que sí, porque es así, o no, porque no me gusta, no me da la gana, no va conmigo. O sea, entonces, bueno, hazlo a tu manera y yo me voy. Pero, a ver, mi educación toda se basa desde la perspectiva artística. Me gradué como arquitecto, como diseñador. Hice una maestría de informática en la cual me dio un poco más de nociones en cuanto a programación. Y mi hermano es ingeniero en computación, entonces él también me explicaba muchas cosas, tal. Pero en sí podría hasta leer a nivel muy básico algún código. Wow. Pero
No sé programar ni escribir nada, absolutamente nada. Confieso que en mi maestría estudié para pasar la materia, o sea, con muy buena calificación, pero en el sentido de que 3 semanas después, ok, vamos a hacerte el mismo examen, ya no lo... ya no, porque siempre fue la... Y por más que la gente me diga, no, aprende ese curso de C#, es muy fácil, yo que soy estúpido lo aprendí. Yo que soy estúpido. No, o sea, y bueno, también es que creo que eso realmente tiene que ver, que tengo cierta dislexia, entonces no me ayuda nada para escribir. Y a ver, siempre, ese lado artístico siempre me llevó a emprender. ¿De qué manera hice dinero una vez que me gradué? Trabajé por mucho tiempo como freelance en la parte de arquitectura, diseñando restaurantes, diseño de interiores para locales comerciales y siempre de alguna manera hacía dinero. ¿Okay? Fui artista plástico por unos cuantos años. Tuve exposiciones en algunos países de América Latina, en algunos países de Europa, dentro de Venezuela en algunas ciudades. Y eso como que me ayudaba a siempre hacer cosas nuevas y diferentes. No era siempre lo mismo. O sea, mientras estaba llevando esa carrera como de freelance, yo en paralelo era empleado de alguna empresa. Trabajé para empresas gigantescas. Y en la que tuve clientes grandísimos como HBO o Nickelodeon y tal, pero eran proyectos muy largos, de mínimo de 2 meses, máximo de 8 meses, siempre viendo como que lo mismo, necesitaba esa parte creativa. Entonces eso también me incentivó mucho a salir a la calle, a exponer mi trabajo, a llegar en casa y en lugar de ver películas, bueno, estuve estudiando japonés por 2 años y en paralelo siempre hacía cosas para salir de la mismicia del trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera intentaba también monetizar esas otras cosas que hacía. Y todo esto siempre con la curiosidad de hacer videojuegos. Creaba muchos GDDs, Games and Documents, sin saber que realmente era eso. O sea, yo empezaba a escribir la idea, a narrar la historia, o sea, iba como desglosando y creando un montón de archivos en Word sobre lo que eran las ideas. Empezaba a hacer level design sin ningún problema. Pero al momento de llegar a la programación era donde tenía las grandes dificultades y nunca conseguía despegar. Porque la gente no se comprometía o porque por alguna otra razón tenía compromisos mayores y siempre mis videojuegos terminaban llegaban como que a la mitad del camino. Llegando a Brasil en el 2011, prácticamente Brasil entra en una crisis muy, muy fuerte en el 2012, por lo que soy despedido de mi trabajo. Mi esposa también es despedida. De hecho, mi esposa la despiden y 2 meses después me despiden a mí. Válgame. Entonces, sí, estábamos acostumbrados a tener un estilo de vida que confieso que no era nada lujoso. O sea, era de hecho bastante simple. Era una época donde teníamos una vida bien minimalista. Yo creo que el lujo que podríamos tener era el que comíamos prácticamente todo orgánico. De resto era todo reciclado. Era una época en la que éramos veganos. Hoy en día somos vegetarianos, pero en aquella época éramos veganos y bueno, era extremadamente una vida totalmente minimalista. Y eso me vio forzado a que por la misma crisis no entraba tampoco nada de freelance. Y bueno, allí sí nos vimos forzados a emprender. Solo que quería emprender en el área de videojuegos, pero aquí en Brasil, porque para quien no lo sepa, en esos momentos estoy en Río de Janeiro, estaré un tiempo por acá, los contactos que tenía
no tenían como la misma visión que yo. Entonces sí intentamos hacer algunos juegos, pero de una u otra manera yo era quien encontraba a los clientes, eran Serious Games, entonces yo encontraba a los clientes y a su vez buscaba a estos colegas y personas que conocía que estaban dentro de ese mundo y desarrollábamos el juego. Los juegos no eran tan buenos, de hecho no eran buenos, pero sí me enseñó lo que es la preproducción, producción, cómo lidiar con clientes, hablar con personas, cosas que ya lo sabía hacer por el área de diseño, pero esta vez fue más específico al área de videojuegos. No es lo mismo vender una campaña de publicidad que vender un videojuego educativo. Entonces sí fue bastante interesante. A la final estos proyectos no llegaron como a buen puerto. Inclusive uno de los juegos cuenta la leyenda, fue el cliente que contó que en aquel momento la propia Dilma, que era presidente de Brasil en aquel momento, llegó a jugar el juego. Wow. Pero bueno, diferencias entre mi persona y el equipo de desarrollo, cada quien estaba como por su lado, básicamente era eso. Yo buscaba a los clientes, hacía la propuesta, cerraba el negocio, tal, y era como una especie de project manager, artista creativo, animador, o sea, todo lo que era arte era de mi parte, mientras que el otro equipo se encargaba como del game design, del level design, de la programación. Éramos básicamente, en algunos proyectos éramos solamente 3 personas y en otros éramos más. Y bueno, no llegó a buen puerto. Seguí con esa necesidad de hacer más dinero, por lo que me he obligado a abrir una empresa dos empresas, la verdad. Una era de producción de alimentos venezolanos y otra era una franquicia, una empresa, era una especie como de McDonald's, pero de comida venezolana. Entonces, una empresa suministraba los alimentos a la otra. Estuve con ella como hasta el 2017. Estuve como hasta el 2010, casi 17, puede ser inicios del 17. Fueron 4 años. Llegamos muy lejos. Inclusive estuvimos en las Olimpiadas de Río de Janeiro, éramos proveedores de alimentos. Sí, fue a veces pienso, si hubiese dedicado toda esa energía a crear videojuegos, ya sería un Edmund Macmillan de la vida, o porque pasé por cosas muy bizarras. Fue una época muy, muy dura. Trabajar con alimentos no es nada fácil. Claro. Y bueno, entendí. Básicamente, ¿cómo me decidí? ¿Cuál fue el punto de partida? Ok, ahora voy a emprender con el área de videojuegos y no hay vuelta atrás. Tenía 35 años y me dije, ok, Juan. Inclusive era el día de mi cumpleaños, eran las 8 de la noche, estaba yo solo en la playa, porque ese día se había muerto el abuelo de mi esposa. Wow. Fue una locura. Entonces pasé mi cumpleaños solo en la playa de noche. Era como, o me suicido o qué hago con mi vida. Evidentemente no te suicidaste. Sí, y bueno, dije, o sea, de verdad, o sea, proyecté, ok. En estos momentos soy extremadamente infeliz. Wow. Soy extremadamente estresado. Qué historia. Si bien ya habíamos salido de las deudas, porque las Olimpiadas nos ayudó increíblemente, estaba en algo que me hacía totalmente infeliz. Y dije, ok, entre más éxito tenga, esto es lo que va a pasar. O sea, ¿cuáles son los objetivos que yo tengo con mi empresa? Son eso y eso. Y básicamente proyecté que, bueno, entre más éxito tenía iba a ser más infeliz. Por lo que en ese momento decidí simplemente, obviamente, mi esposa era mi socia y en ese momento, ok, está pasando esto. Realmente queremos llegar a estos niveles, o sea, queremos llegar hasta allí con estas empresas. Y empezamos a ver los cálculos, el estilo de vida que tendríamos, o los problemas de burocracia y corrupción dentro de Brasil, como que puedes tener todo bien, pero si el bombero no le da la gana de darte la licencia para que puedas
trabajar, no te la da, por más que esté todo bien. Entonces no quería lidiar con ese tipo de burocracia, ni de corrupción, ni de tal, por lo que decidimos cerrar las dos empresas. Claro. Y allí empecé a dedicarme a los videojuegos de lleno. Obviamente había muchos desafíos, como que, ok, no soy programador, ¿qué hago si no soy programador? ¿Cómo puedo resolver esta situación no siendo un programador? Surgió Buildbox en aquella época, lo empecé a estudiar mucho y otras propuestas, Visual Script y todo eso, y allí fue que decidí entrar a los videojuegos. Aquí un fervoso seguidor que casi siempre está presente en streaming pregunta que ¿qué es esto? Porque siempre estoy solo hablando como un loco y ahora estoy con nuestro colega aquí, Manuel. Te explico. Cyclus One. Todos los miércoles solemos tener esta conversa, Manuel y yo, a través de Cara Oculta, pero de esta vez yo decidí colocarlo también en mi canal YouTube, y hoy estamos hablando de emprendedurismo en la industria de videojuegos, cómo llegamos, nuestras experiencias, a lo mejor experiencias ajenas también de otras personas que hemos sabido por allí, y básicamente ese es el punto principal de hoy. Ok, me gustaría comentar algo súper rápido. Me encantó tu historia. De hecho, o sea, creo que las dos historias tienen sus diferencias, pero también coinciden muchas cosas. Quería solamente interrumpirte tantito para comentarte que en su momento también estudié japonés, estudié artes marciales y japonés y lo que sea, y mi primer como emprendimiento de juego fue asociarme con una página que enseñaba japonés, y le decía, oye, te hago un videojuego que te permita a tus amigos, a tus público, clientes o lo que sea, aprender hiragana y katakana. En ese momento yo sabía programar en Visual Basic, y para la clase de química de la secundaria creé un juego tipo memoria que te iba poniendo de forma aleatoria los elementos químicos y tenías que descubrir su símbolo. Entonces dije, pues, agarré los kanjis y bueno, las sílabas, etcétera, etcétera. Entonces me acordé de esa historia contigo. Otra cosa, cuando despiden a tu esposa y a ti al mismo tiempo, no nos despidieron, pero mi esposa y yo decidimos renunciar a nuestros empleos al mismo tiempo. Mucho tiempo después, un poco después de habernos casado. Una cosa tan loca, pero a veces el emprendedor toma esas decisiones, ¿no? Por perseguir un sueño, dejas lo que tienes seguro, por decirlo así, y después te estás arrepintiendo, pero conecta tanto contigo ese espíritu de, como tú quizás, me siento muy infeliz trabajando en esta empresa tan segura. Quiero libertad, Y tenía otra pregunta para ti, que era, ¿cuál es la diferencia entre la libertad y la rebeldía? Creo que a veces no solamente somos libres, sino también somos rebeldes. Quieres alaberno todo, tiras todo al suelo y quieres experimentar una libertad extrema que quizás es libertinaje. Pero todo eso que platicaste conectó mucho con mi realidad, ¿no? No platiqué tantito, luego lo hago si quieres, cómo llegué al mundo de los videojuegos. Tengo 5 años en el mundo de los videojuegos, pero creo que fue algo muy parecido, ¿no? Venimos de otras disciplinas, tú de la arquitectura, yo vengo de la programación, pero está ese espíritu desde antes, y eventualmente conectan, y hoy tú y yo profesionalmente pues, nos dedicamos a esto. Sí, fíjate, y eso es algo muy común en los países no europeos y no siendo ni Canadá ni Estados Unidos. Uh-huh. Inclusive estaba viendo una charla de unos chicos de Sudáfrica, o de África del Sur, perdón. No sé, estoy con los idiomas. Sudáfrica en español suena bien. Sí, es que la información era en inglés, entonces era South Africa, pero en fin. Ellos contaban eso, que tuvieron, o sea, iban contando su historia sobre su videojuego, el cual técnicamente fue todo un éxito. Yo no sé cuántos wishlists en Steam, 14,000 posts en Twitter el día que se publicaron. Fue una locura. Comercialmente fue un fracaso. Y bueno, una de las cosas que estos chicos comentaban, era que no tenían la expertise, solamente creo que eran ellos dos, o sea, como que los cofundadores de la empresa, que habían estudiado fuera de África del Sur. Volvieron a África del Sur y quisieron desarrollar su estudio de videojuegos. Y resulta que no había gente competente.
Es cierto. Eran gente o sea, no es que no eran competentes, de hecho eran muy buenos, pero no eran del área de videojuegos. Es decir, contrataban a un motionographer, o sea, a un diseñador, a un animador o un diseñador gráfico, o sea, y lo colocaban dentro de su estudio para desarrollar videojuegos. Y no es tan fácil adaptarse, porque inclusive en ese Game Jam, en el que gané ese Game Jam de Billbox, me di cuenta de muchas cosas que no me había dado cuenta en el primer juego que había desarrollado, inclusive ni siquiera en el segundo juego. Claro. Que, o sea, mi espíritu de diseñador quería ir más allá y quería hacer como las cosas visualmente más complejas, más ricas, no más complejas, más ricas. Lo que hacía desorientar al jugador. Entonces no conseguía calcular bien con su visión periférica dónde tenía que saltar, porque no había un patrón en el piso. Entonces, claro, yo por querer hacer el juego más visualmente rico y que el piso nunca fuera igual, el jugador con su visión periférica no conseguía entender cuándo se acababa el piso para saltar, porque su visión, la fija, estaba en los enemigos, donde tenía que disparar y no donde tenía que saltar. Gracias. Entonces, estas cosas se aprenden en el camino y cosas tan simples y lo más podría ser cómico, no sé, o una anécdota curiosa, es que en ese juego de Game Jam yo tuve que hacer un downgrade del juego que estoy desarrollando actualmente. O sea, estoy desarrollando el juego Kane Cobra y tomé bases vamos a decir, como del motor o del template que yo desarrollé y le hice un downgrade para transformarlo en un Endless Runner. Y allí en todo ese proceso aprendí mucho. Lo aprendí en 1 semana y media, cosas que no había aprendido en 8 claro. Meses de desarrollo. E inclusive en 3 meses de desarrollo en el otro juego de Tricky Christmas, que este viernes sale rebautizado con el nombre de Tricky Seasons, porque ya la Navidad se nos pasó. Sí, claro. Me gustaría retomar la conversación. Está padrísimo el tema de diseño, pero retomar un poquito la parte de negocios, porque la razón por la cual quizás tú y yo empezamos una organización, una empresa, un estudio, como le quieras llamar, relacionado con videojuegos, es porque quizás no había oportunidades de empleo en videojuegos en México, en Venezuela, en Brasil. Es probable eso. Y hoy, 2020, empieza a haber primeros esfuerzos relacionados con ello, pero sigue siendo muy, muy aislados, o es para áreas, por ejemplo, de calidad más que de diseño e ingeniería, o para comercialización de juegos en el país. Una de las cosas, y eso te lo digo a nivel muy personal, es que no me explicaron, bueno, lo sabía, pero no fue tan obvio, que iniciar un estudio, ser el dueño de un estudio, ser el socio en un estudio, o pon el nombre que tú quieras, no se relaciona con ponerte a programar, con ponerte a diseñar o crear arte, se relaciona con todo lo demás, que es liderar un equipo de trabajo. Si bien si hay algunas iniciativas como independientes donde el diseñador se une con un grupo de personas, generalmente en México, en Latinoamérica, el crear un estudio va un poco más con esas actividades que te alejan del juego, y es lo que a mucha gente lo hace poco atractivo crear un estudio, porque es estar hablando con publishers, con inversionistas, hacer relaciones públicas. Cuando dice, yo quería abrir este estudio para crear juegos y para tener para tener empleabilidad en este sentido, y me estoy dando cuenta que alguien tiene que hacer todo esto que nadie más quiere, porque hay mucha hambre por la disciplina técnica y poca por la comercialización, venta, liderazgo, etcétera. Es una realidad quizás de los estudios pequeños. No sé tú cómo lo hayas sentido en tu lado. Sí, fíjate, es que ¿recuerdas cuando nos encontramos en el Game Summit? Sí. En el Game Summit, que estábamos entrando a una charla y había un chico que estaba dentro del Game Summit apoyando al evento, que era un abogado que estaba haciendo sus prácticas profesionales con nuestros amigos de Gametron. No sé si recuerdas. Claro que sí. Ya me acuerdo. Bueno, eso para mí es muy importante, porque cuando uno está creando su estudio, uno tiene que hacer todo, porque no hay gente profesionalizada en esa área. Entonces, claro, tú eres el emprendedor, tú eres
tu empresa, tu estudio, tu visión, tus juegos, pero entonces también tienes que saber vender, también tienes que ser administrador, también tienes que ser recursos humanos, también tienes que ser relaciones públicas, también tienes que ser todo. Y eso lo que quiere decir es que hay falta de profesionalismo específico para videojuegos. Y también con el momento de la organización, porque no es lo mismo. Y en la mañana estaba hablando del caso, por ejemplo, de Yogome, una gran empresa que tuvo 150 empleados y les pagaba muy bien, y de pronto cerraron la empresa por unas prácticas no tan positivas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se quedan 150 personas con un sueldo muy alto, con una especialización muy alta, que no se coloca con el resto del ecosistema, porque no le van a pagar lo mismo, porque no le van a pedir la misma exigencia. O al revés, ¿no? Cuando tú empiezas, pues vas a contratar lo más económico posible, lo vas a hacer de amigos, y personas muy especializadas no te sirven en ese momento de empresa. Sí, fíjate que eso también fue una de las cosas que me motivó, que me obligó, más que me motivó en el sentido de que no tengo más opciones, acepta tu destino, tienes que emprender. Ok. Que no sé ni cómo decirlo, que no se escucha mal, pero, o sea, yo estaba tan bien preparado para el mercado que nadie conseguía pagarme un buen sueldo. Sí. En México. Entonces, claro, veían mi currículum y decían, prueba, este tipo es arquitecto, es diseñador gráfico, tiene maestría, tiene 10 años en el mercado, tiene todo esto, tiene este currículum, o sea, y lo interesante de cuando trabajas en el área creativa, que ni siquiera importa de qué hacer, o sea, no necesitas literalmente tu documentación, porque con que muestres tu perfil, o sea, tu reel, tu trabajo en Behance, en cualquier portal, y realmente demuestres que solo hiciste tú, ya está, la persona, la empresa te contrata. No, es que bueno, sí, tienes que validar tu título, En mi caso no pasó eso. Claro. No sé si en caso de otras personas, pero en el área creativa, algunos colegas tampoco les pasó, no, yo mostré, les mandé mi perfil de Behance y así fue, y ya está. Entonces, el hecho de yo estar tan bien preparado, no había nadie en el mercado que me pudiese contratar. Porque inclusive me llegaban a decir, fíjate, yo hasta podría contratarte, este es el sueldo máximo que te podría pagar. Yo dentro de mi desespero decía, mira, no hay problema. Y, me decía, y la persona de recursos humanos decía, es que yo no puedo contratarte, porque yo sé que tú de manera proactiva vas a querer hacer cosas por las que no te estamos pagando. Exacto. Y si mi jefe se da cuenta de que tú eres esto, te va a explotar y no te va a pagar más. Y yo no te puedo hacer esa maldad. Literalmente la chica de recursos humanos me dijo eso. Wow. Entonces, ¿en Venezuela o en Brasil? Sí, aquí en Brasil. No, en México te hubieran dicho otra cosa totalmente diferente. Sí, exacto. Inclusive así intenté negociar como que, bueno, ok, realmente mi salario debería ser esto, que según el mercado, según todo, las tablas de no sé qué, podemos negociar hasta aquí, yo acepto hasta tanto. Entonces, bueno, déjame hablar con mi jefe, no sé qué, al final no pasó nada. Pero la chica de recursos humanos me llegó. Entonces, bueno, estuve en esa situación por un buen tiempo y eso me obligó como que, ok, no hay trabajo, nadie me va a aceptar. También le pasaba de igual manera a mi esposa, ella tiene especialidad en arquitectura sustentable y es muy difícil. Aquí en Río de Janeiro es muy complicado ese mercado. Entonces, bueno, al final nos vimos obligados a emprender por esto que te comenté sobre alimentos venezolanos y llegó el punto en que, bueno, mandé todo por donde se vino y decidí entrar en el área de juegos. Pero fíjate, una cosa fue llevando a la otra. Actualmente yo estoy trabajando con mi familia en la empresa familiar, la empresa de mi familia, agencia de marketing, en la que he aprendido mucho y de una u otra manera esto me ha enseñado mucho a cómo poder aplicar estas cosas dentro de los videojuegos. ¿Okay? Yo por ser proactivo y adicto a la educación he estudiado, tengo como 4 años ya, desde que empecé a emprender, empecé a estudiar mucho sobre marketing para aplicarlo a mis empresas, obviamente. Y bueno, fui
fui aprendiendo mucho sobre eso. Allí mi familia, por la situación en la que estaba, que había decidido ya mandarlo todo a otro lado, me ofrecieron esta oportunidad. Como que bueno, nosotros tenemos una real necesidad porque hay mucha fuga de talentos de Venezuela y me ofrecen para entrar como director de arte, para ya dejar de ser un asesor simplemente porque estoy ayudando a la familia, para ya literalmente entrar porque tenía mucha falta de talento. Entonces, estoy en un punto tengo la estabilidad relativa de un empleo, o sea, todavía un empleo para mí no significa estabilidad, pero por el hecho de que es mi familia, de que entiendo todo lo que está por detrás, de que participo sobre las estrategias para el crecimiento de la empresa, entiendo la estabilidad que la empresa me puede dar. Claro. Pero un trabajo como tal nunca es estable. Y eso me lo demostró cuando me despidieron a mí y a mi esposa casi que al mismo tiempo. Así es. Y en la que tenía proyectado viajar a Venezuela, tenía proyectado un montón de cosas, pensando que todo iba a seguir una maravilla, y resulta que de un día para otro me despide. Y bueno, entonces estas experiencias me hicieron entender que así como ser empleado no es para todo el mundo, y el emprendedorismo tampoco. No es que una sea mejor que otra. Todas tienen sus pros y sus contras. Pero bueno, eso me vio obligado a emprender y bueno, en eso estoy. Tengo esta estabilidad en la que por las noches trabajo en mi videojuego. En este caso es por la mañana, porque por el horario trabajo con horario de México, pero en mi videojuego trabajo en las mañanas. Trabajo prácticamente de mediodía a 8, 9 de la noche. Y por las mañanas, bueno, hago mis cosas personales y trabajo en mis juegos. Entonces, ¿me gustaría ir más rápido? Sí. Me gustaría ir mucho más rápido de lo que voy. Pero sobre todo ahora estoy estudiando mucho lo que es realmente el concepto de tiempo, y esto es más como algo más personal. El concepto de tiempo, cómo terminamos distorsionando realmente lo que es el tiempo. Y bueno, este año que pasé en México fue realmente bastante pesado, en el que lo aposté todo y casi lo pierdo todo. En el sentido de le invertí más, o sea, entré en un estado de hiperenfoque por demasiado tiempo. Por demasiado tiempo. Y lo relativo, o sea, lo saludable sería 3 meses. Claro. Es decir, casi 100% de mis videojuegos, o sea, un 50% de videojuegos, 50% a mi canal de YouTube, me refiero al tiempo libre. Entonces empezaron a ver afectados un montón de cosas personales, inclusive en el trabajo, porque no descansaba. Cuando empezaba a trabajar ya no quería saber de nada. Entonces ya estando aquí en Brasil, que son otras vibras, es otra cosa. Tengo la playa muy cerca. Estoy más como en estado de zen, a pesar de que el juego Tricky Seasons se va a publicar este viernes y estoy totalmente en las llamas. Pero bueno, estoy así como en paz. No he llegado a ver ese meme, un meme de un monje que está meditando y se está prendiendo en fuego. Bueno, no. Bueno, ¿cómo así? Bueno, he visto uno de un perrito que está tomando café y todo está en llamas. Me recuerda un poco. Bueno, es. Me gustaría hacer más o menos. Dime. Dale una pequeña pausa para saludar de este lado a Alexa Rivas, que nos acompaña. Dice: los escucharé mientras hago tarea, y dice que se escucha bien. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por seguir este sueño de estudiar, trabajar, crear arte, crear juegos, etcétera, etcétera. ¿Tú tienes de tu lado alguna pregunta, comentarios? No, simplemente dicen que ahora el sonido está mejor. Cool. Y bueno, me gustaría platicar de algo que normalmente no se dice. Hay un libro que me fascina. A los amigos que se los he recomendado me agradecen mucho la recomendación. A mí me ha ayudado a definir muchas cosas de mis últimos 10 años de mi vida, que es cuando realmente he sido emprendedor, de los 24 a los 32 que tengo actualmente. Bueno, 22 a 32 más o menos. Que es El libro negro del emprendedor. Le recomiendo a todo mundo que quiera abrir un estudio independiente, un puesto de tacos, lo que sea, que lo lea. Porque son esas cosas que en la universidad no te dicen, que tus amigos empresarios, emprendedores no te dicen, que tienen que ver con las sociedades, con las ventas, con los motivos lamentables del emprendimiento. Que yo puedo decir, tuve un motivo lamentable, ¿no? Como no conseguía empleo en esta disciplina, abrí una empresa, un estudio, y hoy
pues ya no lo hago por eso, lo hago porque realmente me emociona crear estructuras organizacionales. Y hay dos grandes puestos que es muy importante que tengamos. Hay más si quieres, está el vendedor, el técnico y el administrador, pero me gusta que haya dos grandes puestos porque es importante que si te asocias con un cofundador, con un amigo, etcétera, que vas a hacer un estudio de videojuegos, etcétera, lo tengan. Es crítico, es necesario. Que está el director ejecutivo y el director operativo. Y son yin y yang, totalmente complementarios. Por ejemplo, en CAO así ha sido con Jorge Suárez y con Emanuel Parada. O sea, ha sido dos opuestos y van a chocar mucho entre ellos. O que tú, Juan León o Pepe González o el que sea, tengan esa habilidad de switchar entre ambos. Uno de mis fracasos como emprendedor fue que me enfoqué demasiado en uno, descuidé el otro aspecto y se me acabaron los clientes porque no tuve esa capacidad de comunicarlo. O al revés, varios amigos son excelentes comunicando, pero a la hora de ejecutar tienen baja calidad, poco cumplimiento de procesos, etc. Resumidas, el ejecutivo trae dinero a la compañía en forma de ventas, inversión, contratos, etc. Vende prácticamente, le vende a los inversionistas, le vende al público, etc. Trae talento, trae liderazgo a la empresa y dirige la visión de la compañía. Es decir, dice, vamos en 5 años a llegar para acá, o más aterrizado, vamos a hacer este videojuego que es un clon de Animal Crossing o de Harvest Moon y va a ser Stardew Valley. Tiene la gran visión y no la ejecuta necesariamente. Es ese gran problema de que como ejecutivo lideras a unas personas, un equipo, pero tú no te pones a programar tanto. Vamos a decirlo así en la teoría. Y el operativo, el director de operación, lo que hace es maximizar los resultados de la empresa para darle gusto a los socios, a los inversionistas o a quien sea. O sea, se encarga de la optimización, de la mejora, del diseño de métricas para ver qué tan bien o mal está la empresa. Son de los dos trabajos más aburridos. Y tú puedes decir, amigo, que nos estás viendo en el streaming, pero yo quiero programar, yo quiero diseñar, yo quiero testear, yo quiero hacer todo menos optimizar la empresa, menos estarla comunicando al exterior. Pero son las dos grandes disciplinas que le dan motor y razón de ser a una organización industrial, hobbyista, indie, lo que quieras, tú ponerle el nombre. Y es uno de los grandes retos que a lo mejor tiene Juan León, por decir a alguien que tengo aquí enfrente, ponerse la gorra de director ejecutivo y estar contratando gente, estar liderando el producto. Luego te quitas esta gorra y te pones la de artista, y luego te quitas y te pones la de diseñador, y te quitas la de diseñador, y ahora eres programador, y luego eres QA, y luego sales en medios y eres relaciones públicas. Entonces, creo yo que hay dos grandes organizaciones, dos grandes divisiones. La que es el hombre orquesta que hace todo, es pesado, pero tiene ventajas y desventajas, o el que logra crear o ser parte de una gran organización. Por ejemplo, en mi etapa actual como cabo, pues ha sido mucho eso, liderar a un grupo de personas para que las operaciones y la producción salgan lo mejor posible. Y no hay nada como el orgullo hoy de ver a un grupo de líderes que están haciendo productos, están atendiendo clientes, y yo estoy acá detrás de bambalinas, pues observando, asesorando, guiando al equipo. Y también en el laboratorio de juegos de mesa, pues estar creando prototipos y estar yendo a las convenciones, y tengo que estarme poniendo y quitando esas gorras todo el tiempo. Es pesado, es estresante, pero para mí me llena mucho. Hoy yo ya no me veo de empleado de Ubisoft, a lo mejor en los próximos 5 años, no lo sé, pero me veo como ese líder de la organización. Fíjate que dentro de algunos chicos a los que tuve el placer y la dicha de asesorar en México, muchos tenían esa disyuntiva. O sea, querían hacer videojuegos, pero en el camino se sentían como perdidos. Y la pregunta es que, y eso, todo el mundo que quiera desarrollar videojuegos hay que intentar identificarlos desde un principio, porque son caminos totalmente diferentes. Yo les preguntaba, pero ya va. Tú analiza un momento. Tú quieres desarrollar videojuegos, ¿ok? Sí, ok. Pero tú quieres desarrollar juegos montando tu propio estudio, o tu objetivo es, o tu sueño es ir a Ubisoft, o ir para Los Ángeles y trabajar para Activision o para Electronic Arts. Son dos cosas muy diferentes. Inclusive, dependiendo de tu objetivo, vas a tener que desarrollar tipos de juegos diferentes. Sí. O inclusive, si quieres trabajar para un estudio de indie dentro de los Estados Unidos, o dentro de Canadá, o en Europa, entonces, entre más rápido logremos definir nuestro objetivo,
es mucho mejor y mucho más fácil saber qué camino debemos tomar. Y yo sé que es difícil. Bueno, a mí me costó 35 años definirme prácticamente, pero es mucho más fácil hoy en día cuando el mercado está mucho más definido. En esa época, bueno, hace 2 años sí estaba bastante definido, pero en esa etapa en que en el 2011 todavía los juegos indies no eran tan famosos, apenas en el Xbox, que estaba apoyando muchísimo, estaba esta fiebre de Super Meat Boy, y bueno, algunos otros clásicos. Pero hoy en día es como mucho más fácil, hay muchas más herramientas, hay mucha más información, existe mi canal, existe el grupo de ustedes, existe mucho más contenido en español que puede ayudar a la gente a ir por el camino que desea ir o que siente que desea ir. Entonces, eso, yo veo que muchos tienen esa, como que esa falta de información en el sentido hacia ellos mismos. ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? Porque inclusive preguntaba y ellos me decían, no, yo quiero tener mi propio estudio. Claro. Pero entonces, ¿por qué estás haciendo lo contrario? Y yo sé que van, ¿pero cómo así haciendo lo contrario? Sí, estás estudiando francés para ir a Canadá y estás especializándote técnicamente en iluminación. O sea, estás haciendo todo lo contrario a emprender. Claro. Porque no es... O sea, si bien sí podríamos tener excesivamente información sobre técnicamente en algo, pero para emprender necesitamos cualquier cosa menos necesariamente aprender a desarrollar videojuegos. Es el caso de la gente de Tequila Works, Tequila Games, Tequila Games o Tequila Works, no recuerdo, que uno de ellos sí es desarrollador de videojuegos y tiene muchísima experiencia como productor, como tal, pero su socia es abogada y es la que lleva el resto de la empresa. Entonces, no necesariamente, estoy hablando con él un buen tiempo allá en el Game Summit y me dice que al principio fue como un poco duro, pero simplemente tuvo que aprender a delegar esas áreas en las que él no tiene la menor competencia a esa otra persona. Claro. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, saludar a Jorge Suárez que se incorpora a la transmisión, dice abrazo, super comentario, no sé cuál es el super comentario exactamente porque hablamos muchas cosas, para llegar ahí cuesta un huevo, conocimiento de sí mismo lo que quieres, es válido aprender de otros para hacerlo de uno, muy de acuerdo, creo yo, y esa es mi perspectiva sesgada si tú quieres, que a los 18 años al joven se le pone una de las decisiones más complicadas de su vida. Tienes que elegir tu carrera profesional y posiblemente tu futuro a una edad imposible. Terrible eso, terrible. Incluso después, cuando terminas tu educación universitaria a los 23, 24 años, como me pasó a mí, ahora tienes que tomar la decisión de si continúas con estos años de educación desde los 6 hasta los 23 años o rompes con familia y con deseos y todo y cambias tu profesión. Y aún así, emocionalmente eres muy frágil todavía. Y hay personas que empiezan a a los 30 años, por ejemplo. Eso era lo que te decía, que vengo filosofando mucho sobre el tiempo, exactamente por eso. Porque si bien cada quien tiene su contexto y padres diferentes y realidades diferentes, yo empecé la universidad con 16 años y me gradué de arquitecto casi con 20. Tenía como 2 semanas de haber cumplido 21 años. Y me encanta la arquitectura, soy apasionado por la arquitectura. Pero supe que no estaba destinado a trabajar con arquitectura fervientemente el día que defendí mi tesis. Y tuve mención publicación, fui el tercero con la mejor calificación en la universidad, y en fin. Y el día que defiendo mi tesis, mención publicación, no sé qué, un montón de cosas, el director se me acerca y me dice, ¿por qué te pasa? O sea, era como para estar, después de casi 5 años partiéndome la vida, deberías estar como celebrando. Yo le digo, claro, es que me acabo de dar cuenta que no voy a ejercer esta carrera. ¿Qué? ¿Estás loco? Pero seré una de las mejores. O sea, el tipo le iba a dar algo, porque, o sea, terminé casi haciendo una amistad con el director, porque no sé, los mejores 10, los mejores 5 de la universidad
eso es un hecho. A los mejores estudiantes no es que los tratan mejor, pero sí terminamos desarrollando como cierta amistad. Claro. Entonces, sí, no puedo creer que me estés diciendo esto, pero ¿qué vas a hacer con la vida? Yo no sé, pero esto no es. Esto no es porque no. Y bueno, allí pocas semanas después empecé a estudiar diseño. Y no supe, o sea, de hecho siempre lo supe, pero el problema era que tenía tan pocas opciones financieras, educativas, o sea, siempre quise hacer videojuegos, desde pequeño siempre quise hacer videojuegos. Yo tenía 6 años y yo rehacía en mi cabeza, aquí quedaría mejor así, esto sería más difícil así, esto sería más emocionante así, si aquí sale un alien, si aquí sale tal, o sea, y tenías, sí, como 6 años, yo creo que tendría menos. Lo hacía junto con mi hermano, que él podría tener 7, 8 años. Y nos imaginábamos el juego tal cual. Entonces, siempre quise hacer videojuegos, pero en el 99, 98, no existía ni lo más parecido a algo sobre videojuegos. Caso tal sería programación, pero a mi lado es la parte artística. Entonces, era muy complejo. Para mí era un sueño ir a DigiPaint. Claro. No tenía ni el capital, exacto, ni tenía el conocimiento de que sí existían estudiar en los Estados Unidos por el propio gobierno de los Estados Unidos te da una beca para que estudies allá, pero un amigo se ganó esa beca muchos años después y lo conocí por él, pero se ganó esa beca y la única condición es que al graduarte debes regresar a tu país y no recuerdo, pero creo que es 1 o 2 años. Te ves obligado a trabajar y ejercer de lo que te graduaste en Estados Unidos, en tu país. Y ya una vez que pasa ese tiempo, ya tú haces lo que te dé la gana. Entonces, hoy en día es mucho mejor. Antes en Venezuela no había ese problema porque Venezuela no tenía cultura de emigrar. Al contrario, todo el mundo salía de Venezuela, estudiaba, se preparaba y volvía. O sea, esa lógica sí funcionaba muy bien dentro del gobierno de los Estados Unidos, o sea, ese convenio Estados Unidos-Venezuela, solo que hoy en día no, y con la facilidad de internet, ese amigo que lo hizo, logró entrar, se ganó su beca, estuvo durante 2 años trabajando como freelance, prácticamente como un nómada digital, en seguridad no salía, hacía todo para tener internet, y estuvo estos 2 años trabajando como freelance para DC Comics. Una vez que, creo que era 2 años o 1 año, no recuerdo. Una vez que ya se cumple ese tiempo, se fue a Estados Unidos y bueno, hoy en día está allá trabajando para DC y para otras empresas en la industria del cómics. Pero yo no tenía ese conocimiento. Yo intentaba y era un sueño, buscaba internet, no sé, internet en aquella época era dial-up todavía. Sí. Y existe DigiPaint, existe Full Sail, existe tales universidades que para mí era un sueño. Cuando vean, $250,000. ¿Y de dónde yo voy a sacar $250,000? No sabía que existían becas, exacto, no sabía que existía nada. Entonces, bueno, me rindo a estudiar arquitectura, que es como que lo más parecido a diseño de espacios, diseño de niveles, y que sí me ha ayudado mucho, pero obviamente no es esa especialización en el área de videojuegos. Nos pasó algo similar acá en México. De hecho, varios amigos que estudiaron la misma carrera que yo, nos terminamos dedicando a industrias creativas, videojuegos, páginas web, etcétera, porque era como la carrera que más te permitía, más se acercaba a algo relacionado. Posiblemente para ti arquitectura era diseño, voy a inventar cosas, diseño de edificios y esos edificios los va a poder modelar dentro de un videojuego. Probablemente lo que en tu mente más... Sí, eran miles de cosas que sí se asemejan con el área de videojuegos. O sea, diseño de niveles puede ser al diseño de espacios. O sea, claro, sí tiene mucho que ver. A mí me encantaría diseñar arenas para Call of Duty, por ejemplo. O sea, tengo la información en mi cabeza para hacerlo. Obviamente tendría que estar 3 meses con esa gente. Ok, porque obviamente tienen sus estrategias y tienen su complejidad dentro del level design. Pero la arquitectura me ayudaría muchísimo a adaptar muy rápido a esos términos y a esa lógica con la que ellos pueden trabajar. Súper. Llevamos un poco más de 1 hora, normalmente una lucha más de este lado del canal.
toma 1 hora y a la hora el productor nos está cortando. Podemos dedicar unos minutos más. Creo que este tema definitivamente da para una segunda parte. Ya hablamos como nuestros orígenes, nuestras experiencias, y ahora habría que hablar de qué sigue, cuál es el futuro. Por ejemplo, en Cara Oculta se está incorporando a una empresa más grande de 400 personas. ¿Qué sigue ahí? ¿Qué sigue el próximo año? Bueno, este año, en los próximos 12 meses para Juan León. ¿Cómo va a aproximar su emprendimiento no solo a un hobby, por decirlo así, o como platicaba en la mañana con un productor, ese garage band en el cual se juntan varios amigos los fines de semana o todo empieza en un game jam para explorar el gusto por hacer juegos y cómo hacerlo de una forma profesional con clientes, con fans, con publishers? Creo que es lo que sigue, ¿no? Cómo la empresa o la organización va madurando a ese siguiente nivel de emprendimiento, donde ya no nada más es un noviazgo con la idea, sino realmente ya tienes un hijo que hay que alimentarlo, que a los empleados hay que darles su sueldo, a los clientes hay que satisfacerles ciertas necesidades, y se convierte pues ya no en algo tan atractivo probablemente, pero que si logra superar esa barrera emocional, se convierte en un camino de vida para muchas personas. Podemos platicarlo el siguiente miércoles si te gustas. Sí, sí, claro que sí. De hecho, sería interesante, pues ya... Bueno, de hecho, no hemos como abarcado desde que entramos, bueno, en tu caso a Cara Oculta, y yo desde mi caso, desde que comencé, cómo fue mi trayectoria en esa parte de emprender en el área de videojuegos. Pudiéramos arrancar desde allí rápidamente y luego proyectar qué tenemos pensado hacer este año y bueno, lo que venga, pues. Súper, súper increíble. Me gustaría a nuestros amigos dejarles una última idea. Pueden ver aquí en mi pantalla, creo que no contigo. Creo que lo puedo hacer si comparto la pantalla, ¿verdad? No lo hagas, porque se va a modificar todo lo que yo tengo aquí. Ok, no va a mover nada, no va a mover absolutamente nada. Ok, en la pantalla pueden ver un libro que menciono demasiado en podcast, también contigo lo he mencionado, que se llama Surviving the App Store. Es el caso que más se acerca a lo mejor conmigo, como lo he experimentado, de un tipo que trabaja en la industria de software, renuncia a todo y se dedica 1 año a crear videojuegos. Entonces, prácticamente, aparte de su historia que es increíble, de nunca haber hecho un videojuego, su juego llega al número 1 en la App Store. Lo que me gusta de su libro, Surviving the App Store, que aquí lo pueden ver en la pantalla, es el capítulo 2, si no me equivoco, que se llama Redefinir el éxito. A mí me encanta porque cada etapa diferente, el éxito es una cosa distinta. Por ejemplo, tener la capacidad de haber entrado a ese game jam de Billbox, a lo mejor para ti fue un gran éxito. Que te ganar más de $1,000 al mes puede ser un siguiente éxito. Que te adquiera una compañía internacional es otro éxito. Que tengas 50 empleados es otro éxito. Cada persona tiene relacionado con videojuegos perspectivas diferentes. Lo importante es que tú, como una persona madura de más de 30 años, de más de 25, de más de 20, la edad que tengas, vayas generando esos escalones que te permiten llegar a la siguiente idea, al siguiente logro, a cómo le hago ahora que tengo esposa o pareja, cómo le hago ahora que tengo hijos, cómo le hago que en este momento emocional me sienta bien creando productos originales o trabajando en la industria o que me contrate Yubi o Blizzard o el que sea. Ese es el mensaje con el que me gustaría despedirme. Emprender no solamente es hacia un micronegocio, por decirlo así. También puedes emprender dentro de tu vida profesional, dentro de tu familia, dentro de tu empresa en la que estás trabajando. Es ese espíritu, como tú lo dijiste, de libertad, de romper reglas, de ser rebelde. Eso es clave, eso es importantísimo. Sí, hay 2 cosas que quiero cerrar, con las que yo quiero cerrar. He escuchado en algunas oportunidades que emprender es como lanzarte de un avión e ir construyendo el paracaídas a medida que vas cayendo. Sí. Y literalmente es así. Es una analogía que creo que es la mejor que he escuchado en mi vida. Todos los días son diferentes. Bueno. Y básicamente es un proceso de adaptación diario y toma de decisiones cada media hora, cada 2 horas, cualquier cantidad de toma de decisiones al día. Y es difícil adaptarse a ese estilo de vida, pero si es para ti, te lo aguantas. Y el otro punto es que a veces cuando buscamos información sobre emprender y
básicamente van a surgir personas que son muy famosas. Y voy a citar el caso de Elon Musk, donde él dice que hay que trabajar algo así como 120 horas a la semana, algo así, no sé, no recuerdo bien, pero creo que era entre 14 y 18 horas al día por toda tu vida para realmente lograr el éxito como emprendedor. Obviamente, Elon Musk es una persona que ha logrado muchísimas cosas y es una persona con una visión extraordinaria, en el sentido de que es extraordinario, o sea, no es una persona normal. Claro. Y por muchos años pensé eso. Pensé que hay que partirse la vida para emprender. Pero como te comenté, he estado estudiando mucho sobre el tiempo, sobre la vida y sobre estas cosas. Y estoy empezando a cambiar el modo de ver las cosas. Sobre todo ese último año en México fue muy duro. Y no es que no valió la pena, porque realmente crecí muchísimo y crecí muy rápido. Pero se desgastaron muchas otras cosas en el aspecto personal y otros aspectos de la vida que no creo que haya valido la pena. Claro. Pude haber balanceado mejor las cosas, dedicando menos horas al desarrollo de videojuegos, menos horas al canal de YouTube, ir creciendo más lento, pero no dejar que se desgastaran otras cosas de la vida, como salud, calidad de sueño, relaciones con amigos, son tantas otras cosas que son tan importantes, sobre todo para el desarrollo de videojuegos, para tener buenas ideas, para cada vez que vas a comenzar a trabajar, estar fresco. Porque siempre es como, inclusive en los streaming, algunas personas me decían, o sea, descansa porque pareces un zombie. Pero es tanto el compromiso con las otras personas que uno termina olvidando el compromiso con uno mismo. Esa fue mi conclusión del año. De hecho, en el podcast Sembrando Juegos hice un episodio como de arranque del 2020 y en resumidas, eso es la conclusión. O sea, si te descuidas a ti mismo, pierdes muchas cosas. Sí. Y quería Y en ese momento estoy como en proceso de desintoxicación. Es como, ¿por qué no estoy haciendo nada? Debería estar trabajando en mi juego, pero necesito relajarme. Y siempre lo supe, siempre manejé esa teoría, pero en la práctica me dejé llevar y me consumió todo. Inclusive a mí, el alma, la vida, y pasó un año en el que no tuve vida. Vi muchas cosas crecer, pero no tuve vida. Entonces hoy estoy como más tranquilo, estaré en YouTube, pero dedicaré menos tiempo, es decir, haré más cosas en vivo para no necesitar editar, cambiar el concepto de las entrevistas, no sé. Irán cosas pasando durante este año que sin duda ayudarán a mejorar mi calidad de vida, porque no era vida lo que tenía en el 2019. Mira, yo tengo una idea. Ya ni sé qué año era, 19, 18, así de raro fue el 2019. No, sí te creo y coincido completamente contigo. Yo descuidé mi vida personal y familiar y lo que sea, me enfermé, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, más detalle está en el podcast de Sembrando Juegos. Pero mira, creo yo que Elon Musk, no es que esté equivocado, pero no comparte mis valores. Entonces, pues él tiene los suyos, yo tengo los míos. Yo tampoco soy un mega empresario, súper mega millonario que quiero llevar gente a la luna. Respeto esa idea. Sí. Creo yo que uno de los... A Marte. Perdón. A Marte, quiero llevar a la gente a Marte. Perdón. La luna me parece demasiado corriente. Discúlpeme por haberme puesto la meta tan bajo. A Marte, vámonos a Marte. A Marte. No, ya hablando en serio. Mira, no sé si habías escuchado ese término de que el empleado trabaja durante 40 años de su vida para vivir bien los últimos 20 por su jubilación. Era una metodología de trabajo de la era industrial. Sí. Creo que al emprendedor, al empresario, de baby boomer, le pasa un poco eso, ¿no? De voy a trabajar muy duro durante 20 años para que después sea millonario y ya nunca tenga que preocuparme por nada y me voy como Bill Gates a ayudar a los niños en África. Es una perspectiva quizás válida, pero creo que también sigue siendo baby boomer.
¿Cómo es la perspectiva del empresario millennial? Pues va buscando esos momentos de libertad donde sí trabajas como loco, trabajas muy duro y te retiras durante 3 meses a un sabático, lo que sea, ¿no? O sea, son perspectivas válidas ambas. Tú tienes que ver cuál conecta más con tu personalidad, con tu forma de ser, con tu pareja, con lo que sea. Te voy a dar un ejemplo que yo tenía cuando tuve un emprendimiento. Yo trabajaba 2 semanas al mes, ganaba mucho dinero, pasaban muchas cosas y me iba a descansar durante 2 semanas y durante esas 2 semanas pues se seguía ganando dinero, la gente seguía trabajando. Me funcionó por un tiempo. Era una industria que no me encantaba como los videojuegos, pero sé que se puede, ¿no? O también las culturas remotas, o tener productos que te van generando activos. O sea, hay muchas formas de ser emprendedor, hay muchas formas de ser empresario, que son cosas diferentes. Hay muchas formas diferentes de ser dueño de negocio, que es otra cosa totalmente diferente, ser freelance. Sí, hay muchos modelos de negocio, indudablemente, y hay personas que prefieren tener un producto donde le da todo a un valor altísimo, hay otras personas que prefieren tener 100 productos con un valor muy bajo, que a otro público en específico. Aquí hay mucha tela que cortar. Yo creo, solamente una idea que la comparto de personas que he escuchado en internet y todo, es al principio tienes que trabajar muy duro. Sí, definitivamente tienes que desvelarte, tienes que dar más que el extra por tu falta de conocimiento, pero en un tiempo razonablemente humano, 6 meses, 1 año, no sé cuánto tiempo, tienes que haber creado una maquinaria que haya generado por ti más dinero, más ventas, más etcétera. Ese es como un objetivo empresarial, por decirlo así. Porque no es sostenible trabajar como loco durante 15 años. No es sostenible. Te vas a divorciar, te vas a cansar, te vas a enfermar. Y sí hay superhumanos que lo logran, pero la mayoría de los humanos normales como tú y yo, quiero creer, te vas a cansar, te vas a frustrar, tu pareja te va a reclamar. Entonces, ¿cuál es el gran objetivo detrás de todo esto? Trabajar durante 6 meses para crear cierto producto y que genere cierta inercia y trabajar de una forma más inteligente. Ese es, para mi gusto, el verdadero objetivo del emprendimiento. No salir a bolsa, no ser millonario, no trabajar 15 años para después retirarte, porque eso es baby boomer. Es crear una dosificación de tu energía a tu forma de ser, que en lugar de caer en picada en ese éxito mínimo en esa creatividad destructiva que va arrasando con tu vida a su paso, es crear ese éxito mínimo sostenible que va poco a poco, si tú quieres, levantando esos escalones y dándote ese soporte económico, emocional y social para dar el siguiente paso. Ese es el gran reto en mi punto de vista. Sí, bueno chicos, yo creo que ya pasamos 1:30 casi, lo que usualmente es 1 hora. 1:20, pero sí. El tema de eso es muy bueno. Muy bueno. La semana que viene. Exacto. La semana que viene continuaremos. Y bueno, a ver, cierra tú y después cierro yo y cerramos. Ok, cierro yo mi parte primero. Recuerden seguirnos en Una Lucha Más de lunes a viernes, donde platicamos el día a día de un estudio de videojuegos que les platicamos la próxima semana. Se incorpora en una empresa internacional de 400 y tantas personas y Cara Oculta va a formar parte en marzo de un estudio internacional que adquiere estudios para crecer. De mi lado, Emanuel, ya platiqué un poquito de mi historia. Si quieres conocer más de lo que hemos hecho, de lo que he hecho a lo largo de los últimos años, es eapl.mx, Sembrando Juegos, en Spotify y todas las plataformas de podcast que quieras. Si te dejé picado con la última historia de qué pasó en el 2019, el último episodio habla sobre ello. Y del otro lado de la pantalla tenemos al buen JuanLeón.life. Pues sí, ya para mis seguidores ya saben dónde encontrarme. Para los seguidores de Cara Oculta, pues pueden encontrarme en JuanLeón.life. Porque me hackearon, nos va a redireccionar a mi canal de YouTube, donde tengo diferentes entrevistas, inclusive una entrevista a Manuel, en 2 oportunidades entrevisté a Manuel. Tengo en formato de video podcast, también tengo otros videos donde enseño sobre level design, game design, marketing y otros asuntos que tienen que ver todo con el desarrollo de videojuegos. Y hago streaming todos los jueves, donde una vez al mes analizo y hago reviews de manera educativa de los juegos que en nuestra comunidad, Tu Juego Indie, en Facebook y en Discord, nuestros colegas y gente del clan va colocando sus juegos allí y yo los voy tomando por orden y voy haciendo un review una vez al mes. Y los otros jueves de ese mes voy hablando sobre mi experiencia del desarrollo de videojuegos, en el que mañana voy a hablar
qué es lo que está pasando con este nuevo juego que voy a lanzar el viernes, si todo sale bien, que se llama Tricky Seasons. Entonces, bueno, sin más, Super. nos vemos una última cosa antes de mañana. Antes de irnos, Alexa Rivas, estuvo muy interesante, muchas gracias, nos mandó un corazoncito, me entretuve mucho, y otro corazoncito. Listo, te regreso al turno, disculpa por la interrupción. Un corazoncito de presidente mexicano. Así, era algo así como un kaioken, ¿no? ¿Cómo es? Un kaioken. Muchas gracias a todos. El poder de Tenchi Han. Ándale, sí, exactamente. No me acuerdo cómo era algo así. Muchas gracias, amigos, por seguirnos. Gracias a ambos canales. Recuerden que aquí seguimos todos los días. Hay contenido diverso. Ya sea que eres estudiante, ya sea que acabas de egresar, quieres trabajar, nos ves de otras partes del mundo. Muchas gracias por seguirnos. Seguimos compartiendo contigo esta interesante aventura que es dedicarse a juegos. Bueno, nos vemos mañana y sábado hay entrevista, así que chao. Adiós a todos. Y cortamos el